Hola amigos, buenas noches. A nombre del Centro Moro les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio conmemorativo de los 500 años del inicio del segundo viaje de Francisco Pizarro al Perú. Un día como hoy, el 26 de marzo de 1526, para lo cual seguiremos la siguiente metodología. Iniciaré con un relato de los principales acontecimientos suscitados en dicho viaje, para luego dar pase a nuestro panel de comentaristas, encabezado por el presidente del Centro Moro, Alberto González Cáceres, e integrado por el historiador del derecho Ernesto Blume Rocha, el divulgador cultural Rolando Villanueva Oré, luego de lo cual pasaremos a una ronda de intervenciones y preguntas por parte de los participantes para finalizar con la presentación que desde España nos envía el historiador de América, Antonio Moreno Ortiz. También nos acompaña nuestro director de estudios, el director de nuestra escuela, el doctor Sergio Tapia. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un breve relato de qué fue lo que pasó en aquel segundo viaje de Pizarro. Creo que lo primero y más importante que hay que indicar es que en aquel viaje de Pizarro es cuando él desembarca y pisa suelo peruano, ¿correcto? Como veremos más adelante. Y de allí radica la importancia de este segundo viaje. La conquista se inicia en el tercer viaje, cuando parten en 1531 y se adentran por todo el Perú. Pero el desembarco de Pizarro en nuestro territorio se da en este segundo viaje. Pizarro realiza 3 viajes. Los 3 viajes los inicia en Panamá, donde él residía con Diego de Almagro, con Hernando de Luque, donde se sella y se firma la conquista del Perú, el acuerdo de conquista del Perú, el contrato de conquista del Perú. El primer viaje entonces fue en el año de 1524. En aquel viaje, Pizarro llega hasta la zona de los manglares, en la actual Colombia. El segundo, que es el que ahora conmemoramos, llega hasta el río Santa. Y finalmente, el tercero, como ya lo mencionamos, que se da en el año 1531, es el que propiamente es el de la conquista del Perú. Entonces, este segundo viaje se inicia no en Panamá, sino se inicia en el pueblito de Chocama, al sur de la ciudad de Panamá, de donde Pizarro y sus hombres parten para arribar primero al río San Juan, una zona de difícil acceso, de lluvias, de mosquitos, de pantanos, de manglares, víboras, insectos venenosos y toda clase de alimañas. Esto ocasiona la fiebre en los conquistadores. Y incluso no había alimentos adecuados, ¿no? Entonces llegaron a comer pájaros, monos y hasta huevos de caimanes para poder sobrevivir. Esas eran las peripecias que tuvieron que pasar nuestros conquistadores, ¿no? Bastante difíciles las condiciones a las que estuvieron sometidos, ¿no? Y aquí es entonces donde se produce un primer incidente trágico de aquel viaje, que es la captura de 15 conquistadores por los nativos del lugar, los cuales luego de los cuales bailan alrededor de los conquistadores mientras los van saqueando. Evidentemente los terminan asesinando, pues, ¿no? Y se quedan con las ropas, con los trajes, ¿no? Fue un hecho trágico con el que se inicia este segundo viaje. Entonces, Pizarro manda a Almagro a Panamá por más gente. Pizarro en esta empresa era el logístico, ¿ya? El que se encargaba del avituallamiento, el de las provisiones. Pizarro lo tenía viajando a Panamá de ida y vuelta, trayendo hombres, trayendo pertrechos, trayendo alimentos, ¿sí? El comandante de esta empresa, evidentemente, era Pizarro, y el financista era Hernando de Luque. Entonces, Pizarro manda a Almagro a Panamá por más gente. Y al piloto Ruiz, al famoso piloto Bartolomé Ruiz de Estrada, lo envía al sur a explorar la costa, ¿no? Entonces, las naves iban, ¿no? Bien cerquita de la costa, ¿no? Avanzando y parando, viendo qué encontraban, ¿no? Entonces, el piloto Ruiz retorna del sur. Pizarro lo manda y evidentemente te regresa, ¿no? Y entonces, llega hasta la bahía de San Mateo. Y en esa expedición que realiza el piloto Ruiz por encargo de Pizarro, llega a ver una embarcación con vela y a tripulantes indígenas envueltos en mantos,
que usaban unos turbantes y al oír de los conquistadores hablaban una lengua como el árabe. Y por el aspecto en general parecían beduinos, según los conquistadores. Entonces le llama la atención. Se estaban encontrando finalmente con gente de Tumbes, probablemente, ¿no? Que estaban bastante cerca ya. Muy bien, entonces regresa Bartolomé con esta novedad a Pizarro, mientras que Almagro también hace su retorno posterior. Almagro también regresa, ¿no? El encargo de Pizarro regresa de Panamá, trayendo hombres y pertrechos. Y comentando la novedad política del momento, que era que había habido un cambio en la gobernación de Panamá. Se había ido, había dejado el cargo Pedro Arias Dávila, el famoso Pedro Arias de Dávila, y había asumido la gobernación Pedro de los Ríos, el cordobés Pedro de los Ríos, andaluz. Entonces, una vez que están todos juntos nuevamente, Pizarro, Bartolomé Ruiz y Almagro, bajan todos a la bahía de San Mateo y se encuentran en condiciones iguales de duras que las que habían encontrado en San Juan. O sea, las condiciones no cambiaban, seguían pésimas. Entonces, ellos desembarcan, se embarcan, avanzan un poquito, vuelven a desembarcar. Ese era un poco el estilo de expedición que ellos tenían. Entonces, luego reembarcan, ¿sí? Porque no habían buenas condiciones en San Mateo, prosiguen hasta Atacames, ¿correcto? Y aquí en Atacames pasa una situación muy curiosa, muy interesante. Comienzan a haber discusiones entre los conquistadores, sobre todo entre la tripulación y la soldadesca, por volver a Panamá. Tenían hambre, habían perdido la esperanza, se sentían muy desalentados y estaban muy quejosos. Entonces, Almagro, al ver esta situación, comienza a recriminarle a los soldados las quejas, ¿no? Entonces, y los comienza a emplazar, y no solo a emplazar, sino también a maltratar. ¿Correcto? Entonces, y llegando incluso a amenazarlos con la cárcel. En este momento, llegados a este punto, Francisco Pizarro sale en defensa de la soldadesca y se le pone enfrente a Almagro y le replica que como él andaba siempre en viajes, porque claro, esa era la labor de Almagro, ¿no? Ir y venir en el barco, ¿no? Le dice, no le faltaba comida. Entonces, y le dice más, que si hubiera padecido hambre, también anhelaría el retorno, ¿no? Entonces, ¿cómo le responde Almagro? Almagro se siente ofendido, agraviado, ¿no? Acuérdense que el honor en el pensamiento del conquistador español era muy fuerte, ¿no? Un sentimiento muy fuerte, ¿no? La noción del honor. Y entonces Almagro responde desenfundando su espada a lo que como correspondía, ¿no? A dos personajes de aquella época, ¿no? Del 500 español, ¿no? La respuesta es la de Pizarro, que también desenvaina la suya, ¿no? Entonces así iban a trenzar los dos socios, ¿no? Los dos conquistadores, ¿no? Y entonces aquí intervienen y los separan el piloto Bartolomé Ruiz y el famoso, que después pasaría a la fama, Nicolás de Rivera, el Viejo, el que luego, después sería nuestro primer alcalde de Lima. Entonces los hacen amistar a los dos conquistadores, a los dos socios, terminan el incidente y entonces se dan un abrazo público y en la playa a vista del resto de soldados y se amista Pizarro y Almagro, que si quizás no hubieran intervenido, ¿no? Esto hubiese llegado a mayores y de repente se hubiera truncado la conquista del Perú por este pleito entre los dos socios fundadores, ¿no? De esta empresa, ¿no? Muy bien, de esta empresa perulera, como se decía. Entonces, pero el descontento de la soldadesca no amaina, no cesa, ¿no? Entonces, y comienza una murmuración constante que va increciendo, o sea, hay más quejas, más reclamos, pero hay temor de hacerle, a Pizarro lo respetaban mucho sus hombres, le tenían mucho temor reverencial, porque veían que era un hombre muy valiente y sobre todo que los defendía, o sea, que se ponían los zapatos de ellos. Hay anécdotas, me voy a salir un poquito de esto, ¿no? Del viaje, en las cuales Pizarro, por ejemplo, cuando recibía algún tipo de regalo, una hogaza de pan o frutas, lo primero que hacía era repartirlas entre sus soldados. Él no comía más que el resto. Pizarro incluso se iba a pescar y pescaba pescado para sus hombres, ¿no? Pizarro era un hombre de una personalidad muy curiosa. Era taciturno, de pocas palabras, eso sí, era muy valiente y muy dado a sus hombres, era un buen soldado. Hay episodios en los cuales, hay un episodio muy conocido en el cual uno de sus criados cae en un río y se comienza a ahogar. Y Pizarro se lanza al río y lo rescate. Cuando lo reprochan, porque se había arriesgado, él dice como que no podía hacer
de otra manera, ¿no? Que él era pues el amo y bueno, era su criado y tenía que salvarlo, o sea, que era como su hijo, digamos, ¿no? Entonces, son algunas características de la personalidad de Pizarro. Muy bien, entonces, como les digo, aumenta el descontento y entonces Almagro, Pizarro lo manda nuevamente a Almagro para que retorne a Panamá, ¿no? Nuevamente por más hombres, ¿no? Entonces, ellos tenían dos navíos. En uno de los navíos, ¿no? Almagro regresa y en el otro navío, porque las condiciones seguían siendo malas, ¿qué hace Pizarro? Pizarro pasa a la isla del Gallo. ¿Pero por qué pasa a la isla del Gallo? Porque de esa manera Pizarro quiere asegurarse que sus hombres no quieran desertar, como que ahí los tienes más seguros. Solamente le quedaban 80 hombres a Francisco Pizarro. Entonces, ¿qué hace? Miren, Pizarro como que quema las naves, manda el barco que los ha llevado a la isla del Gallo, a sus hombres, a los 80 hombres, los manda a Panamá. ¿Para qué? Para que no tengan la posibilidad de fugarse los soldados, para que no quieran huir, y así se asegura quedarse con ellos. Que ya con los dos barcos de Panamá ya no había forma, ¿cómo salían de la isla, no? Sucumbían ahí, no les queda otra, ¿no? Entonces, es entonces cuando los soldados ya en su desesperación, ¿qué es lo que hacen? Una pequeña trama, digamos, que ha pasado la historia, que es muy conocida, ¿no? En la escuela, en el colegio lo cuentan, ¿no? ¿Qué es que hacen? Envían un ovillito de algodón a la esposa del nuevo gobernador, con un papelito, ¿no? Algunos sabían escribir, ¿no? No todos eran analfabetos. Y en ese papelito ponen, al señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá ve el recogedor por Almagro, que era el Yevitrae, ¿no? El mandadero, digamos. Y acá queda el carnicero por Pizarro, o sea, lo acusan de carnicero a Pizarro. Entonces, bueno, y la trata les resulta. Y así a fines de 1527, miren ya cuánto tiempo ha pasado en estas peripecias, ¿no? Claro, hay pocos incidentes, pero hay mucho tiempo que ha pasado, ¿no? El gobernador entonces decide mandarlos a recoger a todos, considerando que la expedición había sido un fracaso. Es entonces en este trance que Pizarro, cuando ve que lo vienen a buscar, que los vienen a recoger, Pizarro pues entra en desesperación, en cólera, en indignación, ¿no? Se da cuenta de lo que habían tramado sus soldados, ¿no? Pero no se da por vencido. Pizarro se niega a darse por vencido en el empeño que él tenía, es decir, se niega a volver a Panamá. Se pone terco, se pone trejo, ¿no? Denotando ese carácter hispano, ¿no? La terquedad hispana, ¿no? Y entonces decide jugarse el todo por el todo, y se produce aquí la escena que pasa a la historia y que define nuestra historia, la historia del Perú, para siempre. Aquí Pizarro, ¿qué es lo que hace? Aquí Pizarro desenvaina su espada, traza una línea con la misma en la arena, probablemente la arena húmeda, ¿no es cierto?, de la playa, y dice la siguiente frase, que es emblemática, pues, ¿no? Al norte queda Panamá, que es deshonra y pobreza. Miren el concepto de honra tan importante de los conquistadores, el concepto de honor, ¿no? Él no podía regresar sin honra, ¿no? Al sur, una tierra por descubrir que promete honra y riqueza, nuevamente el concepto de honra. El que sea buen castellano, que escoja lo mejor. De aquí me permito citar a José Antonio del Busto, ¿no? Cuando él señala lo siguiente, abro comillas, solo 13 compañeros pasaron la raya con tan grande esfuerzo de nuevo y valentía que cada uno de ellos, miren qué bonito, parecía que bastaba para conquistar un nuevo mundo. Obviamente después se ha descubierto que parece que fueron 17, ¿no? Pero esto es lo que recoge la historiografía de aquel entonces, la crónica, ¿no? Incluso Bartolomé Ruiz fue el 14, solo que Pizarro le pidió que por favor viajara a Panamá, ¿no? Nuevamente. Y añade otra crónica, ¿no? Estos son citas de crónicas. Estos fueron los 13 de la fama, concluyendo una tercera crónica. Estos 13 cristianos con su capitán descubrieron el Perú. Y voy a citar quiénes fueron y de dónde provenían. Creo que merecen un aniversario como este de 500 años de su hazaña, ¿no? De alguna manera fue posterior, obviamente, ¿no? Pero entendamos que la hazaña se dio dentro de este periodo de viaje, ¿no? Vamos a recordarlo. Pizarro, cuando los vio pasar la línea, no poco se alegró, dando gracias a Dios por ello,
pues había sido servido de ponerles en corazón la quedada. Es decir, miren el concepto cristiano de Pizarro. Pizarro le da gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios, en criterio de Pizarro, les había puesto a sus hombres la voluntad, el deseo, les había impreso el deseo, la voluntad de querer quedarse. O sea, era la voluntad de Dios, ¿no? Muy hispano, muy cristiano, muy de aquella época, ¿no? Continúo con la cita. Sus nombres merecen quedar en la historia. Ellos son Nicolás de Rivera el Viejo, natural de Olvera, en Andalucía; Cristóbal de Peralta, hidalgo de Baeza; Antón de Carrión, natural de Carrión de los Condes; el griego Pedro de Candia, nacido en la isla de Creta; Domingo de Soraluce, mercader de oficio vascongado de nación; Francisco de Cuéllar, natural de Torrejón de Velasco; Juan de la Torre, nacido en Villagarcía de Extremadura. De este Juan de la Torre descienden muchísimas familias. La familia de la Torre, por ejemplo, del norte del Perú, de Trujillo, se presume descender de este 13 del Gallo. Así como permítanme decir esto, así como de Nicolás de Rivera el Viejo, provienen una infinidad de familias, de Lima y Ayacucho, del sur del Perú. Muy bien, continúo. Pedro de Halcón, sevillano de Casalla de la Sierra; García de Jarén, mercader utrereño y esclavista de indios Nicaraguas; Alonso de Briceño, natural de Benavente; Alonso de Molina, que era de Úbeda; Gonzalo Martín de Trujillo, trujillano de cuna; y Martín de Paz, mancebo alegre y jugador cuya patria es desconocida, probablemente el más joven de la partida. Miren, aquí está representada casi toda la península, casi toda España. Hay extremeños, andaluces, vascos, de diferentes profesiones y oficios. Fueron de alguna manera, si podríamos decirlo, como los apóstoles de Francisco Pizarro, ¿no? Los 13, ¿no? En fin, al piloto Ruiz no se le cuenta, porque aunque pasó la línea, vio prudente regresar a Panamá por habérselo apellido así Pizarro. Estos fueron los 13 de la fama. Estos, los que estando más para esperar la muerte, miren qué bonito esto, los que estando más para esperar la muerte que las riquezas que se les prometían, todo lo pospusieron a la honra, nuevamente el concepto de honra, y siguieron a su capitán y caudillo para ejemplo de lealtad en lo futuro. Siempre por delante el concepto de honra y siempre presente la fe, ¿no? Muy bien, entonces, luego estos hombres fueron honrados por la corona como caballeros de la espuela dorada y convertidos en hidalgos los que no lo eran, porque hemos visto que también habían hidalgos. O sea, habían tanto hidalgos como villanos, plebeyos como aristócratas, ¿no? Era bastante representativa la muestra de los 13 conquistadores. Es menester señalar, y esto ya lo digo yo, ¿no? Que nadie recuerda los nombres de los que se marcharon. Nadie los recuerda. De aquellos que no quisieron pasar a la historia, mas sí de los de aquellos que aceptaron el desafío y que la escribieron con su gesto de audacia y valor, porque hay que tener audacia y valor para hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Esas condiciones, ¿no? Y de los cuales, repito, descienden muchísimas familias peruanas de estos 13 de la fama sin saberlo, aún sin saberlo. Porque hay mucho desconocimiento genealógico. Estos son, de alguna manera digo, los padres de parte del Perú, de muchas familias criollas y mestizas. Luego de este episodio, entonces, de tan gran trascendencia, los 13 se trasladan a la isla de Gorgona, comparada por los cronistas como el infierno por sus pésimas condiciones. Y es en esta isla donde, a pesar de estos, ¿no? Esta situación, miren esto qué bonito, donde cada mañana, estos hombres daban gracias a Dios y en las tardes recitaban el salve y otras oraciones. Es que no se entiende la conquista sin el componente religioso de estos varones. No hay forma de entenderlo sin la fe. Así llegaron entonces a los primeros meses de 1528, y una mañana de marzo llegó el piloto Ruiz, que nuevamente lo habían mandado para Panamá, con quien prosiguen al sur, van bajando otra vez al sur, hallando más balsas con velas y grandes velas, no solamente eran velámenes, ¿no? Así como con guerreros tumbesinos. Ya encuentran, ya no tumbesinos, sino ya guerreros tumbesinos, ¿no? Vestidos para la guerra, ¿no? Lo que los hizo dirigirse a Ixtapan. Entonces les da curiosidad a Pizarro y deciden ir a Tumbes, quedando sorprendidos con esta
por su magnificencia, y acá cito el busto. O sea, quedan impresionados los conquistadores con la belleza de Tumbes. Y esta descripción no de la crónica, sino del busto. Tenía recias murallas de piedra, todas llenas de almenas, sobre las que destacaban muchísimos torreones cuadrados. También lucía un castillo que mostraba ser imbatible fortaleza. Y es aquí cuando los conquistadores reciben de regalo por parte del curaca de Tumbes su primera llama. Y en reciprocidad los conquistadores entregan al curaca un gallo y un cerdo. Ya vemos cómo lo que estudiamos en el colegio, ¿no? Los libros de colegio, ¿no? Del intercambio que hubo de productos, ¿no? Lo que trajeron los conquistadores y lo que aportó el Perú, ¿no? A Occidente, bueno, acá lo vemos ya, ¿no? En un ejemplo cotidiano, ¿no? Entonces Pizarro envía a sus hombres a inspeccionar la ciudad. Pizarro no baja en Tumbes, pero envía a sus hombres para que lo inspeccionen. Y manda primero entre ellos al famoso Alonso de Molina. Hay calles con el nombre de Alonso de Molina, creo, por Surco, me parece. Y esto es bien gracioso y hasta simpático. Alonso de Molina entonces desembarca con el primer esclavo negro, el primer afrodescendiente en pisar suelo peruano, es un esclavo que acompaña a Alonso de Molina, que al verlo los naturales, porque nunca habían visto una persona pues de origen africano, ¿no? Se sorprenden por el color y le ofrecen agua al esclavo para que se lave la cara, ¿no? Entonces, en fin, wow, se lava la cara pues no pasa nada, así el mismo color, lógicamente, ¿no? Un poco se ilusionan ahí los indígenas, pues, ¿no? En fin, pero finalmente Pizarro quiere cerciorarse bien de qué es lo que hay allí y lo manda para más seguridad al griego Pedro de Candia, al cretense Pedro de Candia, al artillero de la conquista, el maestro del arcabuz, ¿no? Fue el gran artillero del Perú, Pedro de Candia, ¿no? De los peruleros. Y Pedro de Candia se viste con sus mejores galas, se pone toda su armadura completa, y hasta penacho, incluso, ¿no? Y así desembarca en el Perú, así arriba a Tumbes, ¿no? Entonces, y da una demostración de arcabuz para el curaca, ¿no? Le demuestra pues su destreza con el arcabuz, ¿no? Para maravilla y espanto de los indígenas, porque se asustan, nunca habían visto un arma de fuego, ¿no? Y entonces lo ponen a prueba a Pedro de Candia, le ponen una puma y un jaguar al frente, a ver qué hace. Entonces nuevamente dispara su arcabuz Pedro de Candia, y al ver que los animales, que las bestias retroceden, entonces se le postran a Pedro de Candia, y lo apodan el hijo del trueno, ¿no? Entonces, bueno, ya, después de esto, pues Pedro de Candia se pasea a sus anchas por la ciudad y ve lo que él considera unos camellos de Indias, que no eran otra cosa que las llamas, pues, ¿no? Un montón de llamas, ¿no? Y hace una pintura. ¿Dónde será esta pintura? Sería bueno saberlo, ¿no? Una pintura sobre lo que él ve. Él ve a Tumbes y lo pinta, Pedro de Candia. Tenía una dote artística también. Luego de la experiencia en Tumbes, entonces, embarcan muy contentos, muy seguros ya de lo que habían visto, ¿no? Con productos, ¿no? Con algunos indígenas, y pasan por la ciudad, pasan por Paita. Y comienzan a pasar, ¿no? Por una y por otra, ¿no? Sin detenerse mucho. Pasan por Paita. En Paita se cruzan con una capullana, que eran estas señoras locales, estas cacicas locales de mucho poder, ¿no? Se saludan con la capullana, bajan un poquito más, y aquí también se produce un episodio muy gracioso. Pasan por el puerto de Malabrigo, y aquí un marinero de nombre Bocanegra, quizás sea el tronco de muchos Bocanegra del Perú, por lo que les voy a contar, no lo sabemos. Bocanegra baja en Malabrigo y no quiere regresar, deserta. Entonces mandan a buscarlo a Bocanegra. Y cuando van a buscar a Bocanegra lo encuentran muy contento, llevado en andas por los indios, como si fuera un rey. Por supuesto, pues Bocanegra no quiso regresar ni más, se despidió de sus compañeros, ¿no? Y se quedó feliz ahí, ¿no? La habrá dejado sin dientes, en fin, ¿no? Entonces, lo tomaron con bastante humor el resto de los compañeros, ¿no? La quedada de Bocanegra, ¿no? Muy bien, finalmente llegan al río Santa, punto final de esta segunda expedición, donde inician el contraviaje, o sea, en mayo del año 1528, como ven, este viaje duró cerca de año y medio, bautizando, cuando ya retornan, bautizando la Cordillera Negra que ellos veían, vislumbraban, como la Sierra Morena, y a Tumbes la bautizan como Nueva Valencia. Así, de esta manera, regresaron entusiasmados y maravillados a Panamá, contando todo lo que vieron, especialmente al gobernador, quien al preguntarle a Pizarro por el lugar exacto donde había ocurrido todo esto,
Él respondió, el Perú. ¿Dónde vio todo esto? Y Pizarro le responde a Pedro, don Pedro de los Ríos, en el Perú. El Perú adquiere su nombre, su denominación. Y ahora sí, entonces, amigos, para concluir, solo queremos agregar, como una opinión valorativa, ¿no?, personal, que este segundo viaje fue medular para entender la conquista del Perú, pues no solo se reafirma la voluntad inquebrantable de Pizarro y de un puñado de valientes de proseguir con dicho afán, o sea, proseguir con la conquista, cueste lo que se manifiesta en todo su dramatismo y con ribetes de epopeya en la isla del Gallo. Pero además de eso, por fin llegan a lo que ahora constituye suelo peruano, nuestra patria, el tan anhelado reino del Virú o Pirú, es decir, el Perú, con lo que confirman su existencia y validan o justifican y hasta compensan con creces todos sus esfuerzos y sacrificios con dicho hallazgo. Muchas gracias, amigos. Muy bien, entonces ahora siguiendo con nuestro esquema, yo me callo y doy pase a que cualquiera de nuestro panel pueda dar la opinión, los comentarios, la presentación que desee. Alberto, adelante. No sé si se me escucha. Te escuchamos, Ernesto. Ya, bueno, yo quisiera opinar, si me lo permiten, ¿no? Primero, a no ser que, bueno, el otro panelista, le puedo ceder el sitio también si así lo desea. Lo que pasa es que tenía algunas ideas que me estaban fluyendo en la mente alrededor de lo último que había dicho Juan Carlos y no quería dejarlas de lado, ¿no? Bueno, mi nombre es Ernesto Blume Rocha, yo soy historiador del derecho, ¿no? Pertenezco al grupo de peruanistas y lo que quería mencionar era lo siguiente. Juan Carlos Hueso nos dijo al final de su exposición que este viaje era medular, trascendental para lo que fue después la conquista del Perú, ¿no? Porque efectivamente los españoles llegan o pisan lo que actualmente ya es el territorio del Perú, ¿no? Pero hay que entender algunas cosas que no dejan de ser importantes, ¿no? Ya que lo que yo paso a decir es un complemento de la exposición del doctor Hueso acerca del tema del segundo viaje de Francisco Pizarro, ¿no? Y ya no me voy a explayar tampoco. Unos años antes había Pascual de Andagoya, en 1523, establecido el vocablo virú, que se volvió Pirú y luego se volvió Perú, y fue así siendo repetido, de tal manera que los españoles ya vociferaban entre ellos la palabra Perú, que ellos iban hacia el Perú, ¿no? Con el paso del tiempo, ese nombre se acuñó para designar al país en el que vivimos todos nosotros. Entonces también es importante decir que alrededor de estos acontecimientos viene el origen de la palabra Perú. También dos cosas interesantes que menciona el doctor Del Busto, autor importantísimo para entender este fenómeno de la conquista, al igual que el doctor Raúl Porras Barnechea, es el tema de que también por estas fechas se produce la expedición de Alejo García, que habría sido el primer europeo que llegó al Perú, y también en 1525 el primer navío que pasó frente al Perú. De tal manera que así nos encontramos ya en el contexto del viaje, el segundo viaje de Pizarro, que se dio entre 1526 y 1528. A su vez, algo interesante que se debe mencionar es que, si bien no vamos a ir a una historia contrafáctica donde vamos a decir qué hubiese pasado si los españoles desembarcaban y decidían internarse en el territorio del Perú, porque eso no sucedió, recién Pizarro, ya con la empresa de la conquista constituida en España a partir de 1529, llega en 1531 al territorio del actual Perú. Pero si los españoles hubiesen decidido desembarcar en aquellas fechas entre 1526 y 1528, 1526 porque en ese año se inicia justamente este segundo viaje de Francisco Pizarro. Un dato interesante, y de repente no con ello quiero forzar a nuestro expositor, al doctor Hueso, a que nos mencione las fechas exactas,
es que trate de fijar, si es posible, algunas de las fechas, digamos, trascendentales de este segundo viaje, ¿no? Evidentemente estamos conmemorando los 500 años, porque en 1526 fue que se inició este segundo viaje de Francisco Pizarro. Pero si los españoles hubiesen desembarcado en este año de 1527, porque en enero de 1528 fue que emprenden el retorno al Perú, definitivamente la situación que había en el Tahuantinsuyo del Imperio Incaico era totalmente distinta. Primero que en 1527 todavía estaba vivo el Inca Huayna Cápac, todavía había una unidad imperial propiamente dicha. Y una cuestión que es necesario aclarar y que sería bueno investigar es que se dice que Huayna Cápac murió de viruela y que esta enfermedad, lo menciona Augusto, había sido traída a la costa por los negros esclavos que llegaron con Francisco Pizarro o los españoles que pisaron la costa en ese momento, ¿no? En ese momento, los esclavos negros que llegaron con ellos. De tal manera que es un tema importante porque significa que sí tal vez Huayna Cápac recibió la información de que se encontraban en la costa y tal vez lo he leído no en un texto del doctor del Busto, pero sí en otros textos sobre el tema de la conquista y de este segundo viaje. Al parecer Huayna Cápac mostró tanto interés por ver a los españoles que cuando decidió informarse nuevamente sobre ellos, ya ellos no estaban. Definitivamente ya habían emprendido el viaje de retorno y ya no se les volvió a ver hasta 2 o 3 años más. Lamentablemente, 2 o 3 años después, la coyuntura sociopolítica del Tahuantinsuyo cambió totalmente. Cambió. Había fallecido ya Huayna Cápac, su sucesor Ninan Cuyochi, de tal manera que ahí es que se produce la enemistad entre Huáscar y Atahualpa, para ver a cuál de los dos le correspondía el imperio incaico. La situación no era nada fácil, porque más allá de lo que puedan decir las crónicas, uno de los grandes estudiosos de la historia justamente del imperio incaico y de su descendencia, el doctor Franklin Pease, dice claramente que no se trataba solamente de un inca, sino de dos. El sistema es más complejo de lo que a veces se cree. No se puede pensar como los españoles creían que tenían que encontrar necesariamente al Inca, ya que en ese momento en que ellos conquistaron el Perú, esa figura ya, digamos, había sido, digamos, producto de una polémica. Ya no se sabía bien si era Huáscar o era Atahualpa el Inca. Sin embargo, en 1527 sí estaba Huayna Cápac como Inca. De tal forma que también es importante darle relevancia a este segundo viaje en el sentido de que la situación sociopolítica del Tahuantinsuyo era totalmente distinta. Pero también hay que darnos cuenta que se trataba de un segundo viaje exploratorio, ya que como nos dijo el doctor Hueso en este segundo viaje, recién los españoles llegan al territorio del actual Perú. Bueno, y para ir culminando mi intervención, otro episodio también muy importante es el de la Isla del Gallo, donde definitivamente Pizarro pone a prueba la bravura, ¿no? La valentía de estos hombres, a que realmente estaban dispuestos, ¿no? Digamos, a invadir estas tierras que eran desconocidas en busca del famoso oro, ¿no? Y definitivamente solo 13 pasaron la lista. Pero como nos dice el doctor Hueso, al final la lista se amplió, ¿no? Al parecer fueron más de 13. Lo cierto es que estos 13 o 16 o 17 pasaron más de 6 meses ahí, hasta que regresó el piloto Bartolomé Ruiz y ya siguió con ellos más al sur, como nos dijo el doctor Juan Carlos Hueso, hizo la famosa pintura de Tumbes, ¿no? Una Tumbes evidentemente que era muy distinta a como ya fue en tiempos virreinales. Es importante también mencionar que hay que tener en cuenta que la situación de los lugares en el Tahuantinsuyo no es exactamente la misma cuando ya se crean las ciudades españolas. Esto es importante para determinar exactamente qué edificaciones o qué fue lo que encontraron los españoles, ¿no? De tal forma que la información con la que contaban podía ayudarlos a llegar a las zonas hacia las que ellos iban. Pero ellos ya
definitivamente habían hecho la exploración de esta zona y estaban preparados para ingresar a la misma. Finalmente debo decir que es trascendental para nuestro país el revalorar la revaloración de la importancia de estos hechos. El Perú tiene una historia inmensa, una historia muy antigua, y somos, como José Antonio del Busto nos dijo, el Perú como patria, el Perú como nación y el Perú como Estado. La historia del Perú es una historia integral, no es una historia que se entiende desde que vino acá el Perú independiente, o desde que llegaron solamente los españoles, o desde que llegaron los primeros hombres. Es una historia que empieza cuando las primeras poblaciones llegan a nuestro territorio. De tal manera que estos hechos a 500 años de distancia es importante destacarlos y darles la relevancia del tema por cuanto son parte innegable de nuestra historia y a la vez revaloran nuestra identidad y nos hacen ver el futuro con mayor optimismo y nos hacen darnos cuenta del gran potencial turístico de nuestro país. Porque si nosotros realmente pudiésemos explicar estos hechos a los turistas que vienen a nuestro país, y con esto ya culmino, podríamos realmente ampliar la visión que hay del Perú, ¿no? Porque si bien hay un Perú republicano, no se puede entender el Perú sin la república, sin el virreinato y sin el imperio de los incas. Muchas gracias. Muy bien. Si me permiten, ¿no? Respondiendo un poco a la inquietud de Ernesto, lamentablemente no hay consenso entre los autores respecto tanto a fechas exactas como a lugares. Hay demasiada imprecisión, al punto que, por ejemplo, el Busto en Historia Cronológica del Perú habla de los primeros meses, los últimos meses, no precisa fecha, no precisa data. En algunos momentos sí hay data exacta, pero en otros no, y por eso la dificultad de precisar exactamente los momentos. Por ejemplo, en la fecha esta que hemos tomado como fecha cierta de la partida del segundo viaje, para tomarla, nos hemos basado en lo que está haciendo en España, en Extremadura, donde el día de hoy ha habido, por la mañana, más temprano, ha sido un evento conmemorativo en Extremadura, auspiciado por el gobierno de Extremadura y por la Universidad de Extremadura y por la Fundación Pía de los Pizarro, los Marqueses de la Conquista, recordando esta fecha. Pero en Perú hay mucha imprecisión en la bibliografía. Y bueno, solo un par de comentarios, sí, efectivamente, ¿qué hubiera pasado si en ese momento se desembarcaba cuando el tema político del imperio era muy diferente al de 3 o 4 años después? Hubiera quizá tenido un resultado pues muy, muy distinto, ¿no? Y sobre el tema turístico creo importante, se podría incluso, se me ocurre, ya voy a proyectarme, hacer una ruta de los conquistadores, ¿no? De repente de las expediciones, ¿no? Ya que, hasta para la gente que le gusta, no sé, deportes de aventura y esto, ya, no sé si los aventureristas del presente actuales podrían hacer ni la mitad de lo que hicieron los conquistadores, la verdad, ¿no? Las peripecias que pasaron, ¿no? No sé, lo dejo ahí para la gente que le gusta la aventura, ¿no? Bueno, entonces, Alberto, por favor. Perdón, tenemos intervenido. Te agradezco mucho, Juan Carlos, por la oportunidad que me brindan en poder disertar. ¿Se me escucha bien, por favor? Porque estoy recibiendo, Rolando, estoy recibiendo sonido de tu celular y de tu computadora, ¿no? Uno de los dos los tiene que apagar porque me está... Rolando, apaga tu audio porque está haciendo interferencia. Ahora sí. Como decía, quisiera agradecer, Juan Carlos, la oportunidad que me brindas de poder participar en esta... Y el Centro Moro, porque este es un proyecto conjunto, estamos impulsando la peronía con una línea maestra de Moro. Gracias. Pero igual, es una oportunidad que me brindan a mí de poder disertar sobre aquella persona respecto de la cual, y muchos conocen, que es la persona que no está en los altares, pero respecto de la cual yo tengo la mayor admiración, al punto que a mi hijo Francisco le puse el nombre en homenaje a Francisco Pizarro. Dicho esto, quiero no ir tanto por la historia, si bien es cierto que tengo que hacer comentarios históricos, porque no se puede desarraigar en lo absoluto del contexto histórico,
pero sí quisiera mencionar y reflexionar sobre el papel del hombre, es decir, ¿quiénes eran aquellos españoles que venían a América, al nuevo continente? Está de más comentarles a ustedes que toda la parte histórica respecto a la gran epopeya que hizo la reina Isabel la Católica y Fernando, su esposo, respecto a la reconquista de España, pero todos estos hechos no pueden haberse ocasionado, haber sucedido si es que no hay detrás de todo esto elementos desde el punto de vista religioso, vinculados a la trascendencia del ser humano y sobre todo que perpetúan la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Hace poco escuché, y lo comento acá con ustedes en este panel tan interesante, escuché a un español historiador que decía, en el mundo hay tres historias de tres grandes naciones, decía, ¿no? La primera historia es la gran historia del pueblo de Israel. La segunda gran historia es la historia del pueblo español, que sale desde la Reconquista, porque ya había un inicio de identidad hispana, pero en todo caso unía la historia española, la epopeya de las Américas y del Asia. Y el tercer gran pueblo era el resto, ¿no? Y lo decía de una manera, evidentemente, de una manera mucho más coloquial, pero me causó mucha gracia porque no deja de tener razón. Si lo vemos desde el punto de vista de la trascendencia de la persona, la trascendencia del hombre, del ser humano, de acuerdo a una visión, como la veo yo por lo menos, que es completamente religiosa y si se quiere de alguna manera mucho más teológica que la mera historia, como es que la aprendemos en la escuela, en las universidades y posteriormente en los estudios superiores o cuando ya uno estudia la historia evidentemente por simpatía o por algún tipo de familiaridad. Dentro de este ámbito quiero yo mencionar lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que mueve a un hombre a salir de su patria, a salir de su nación, que de una u otra manera, que es el lugar de confort de cualquier persona, por cuanto, y ustedes no lo van a poder negar, que cada vez que salen a un país diferente al nuestro, como que se siente un extraño porque no sabe cómo funciona el sistema judicial, no sabe cómo funciona el sistema jurídico de ese país, y uno como que se siente más o menos, de alguna manera, una especie de huérfano al haber salido de su patria donde uno sabe, pues, qué carro tomar para ir a tal dirección o dónde debo pagar tal obligación. En cambio, cuando estamos de viaje fuera en el exterior, de alguna manera nos sucede esto de acá. Pero esta pregunta evidentemente calza con mayor importancia frente a los conquistadores. O sea, ¿qué fue lo que en realidad movió a esta gente a aventurarse, a ir hacia las Américas en busca de fortuna? ¿Acaso será esa fortuna únicamente lo que nos enseñaron en la escuela, que era el dinero, el oro o la búsqueda de propiedades de tierras? ¿O había algo más allá de eso? Yo quisiera responderme a mí mismo, señalando que lo primero que debemos tener en consideración que estamos frente a un hombre, concretamente frente a Pizarro, un hombre profundamente, a Pizarro y a sus compañeros, ¿no? Que más allá que hayan sido ellos señalados como gente de vulgo o gente popular o gente pobre, algunos analfabetos, otros no, felizmente la mala fama que se ha hecho respecto a Pizarro de que era un porquerizo ya está completamente descartado, que eso fue completamente falso, sino que fue obra de gente envidiosa como la que existe en los días de hoy, que lo único que hacen es desprestigiar por medio de la difamación y la infamia. Pero en todo caso, Pizarro y sus congéneres y los demás conquistadores, reseñando más aún aquellos 13 de la fama que ha mencionado Juan Carlos, estos hombres primero
tenían un concepto integral de la persona. Es decir, para el conquistador, el ser humano, en el ser humano existía unidad de alma y cuerpo, como se dicen en latín, corpore et anima unus, uno en cuerpo y alma. El alma espiritual era la forma del cuerpo, lo que significa que gracias al alma, el cuerpo de materia es un cuerpo humano vivo. No son dos naturalezas pegadas, sino una sola realidad. Y esto es, creo, lo fundamental de Pizarro y sus hombres, de Cortés y sus hombres, porque ellos veían dentro de ese concepto integral la búsqueda de una fortuna en el cielo. Y lógicamente también como consecuencia de búsqueda de esa fortuna de la salvación de las almas, un hombre profundamente católico que conocía desde pequeño la doctrina de la iglesia, sin necesidad de que existiera la doctrina social de la iglesia, ni el catecismo, o de repente existían primeros documentos sobre el catecismo, estaban bien formados por sacerdotes que eran fieles a la fe, fieles a la doctrina y al magisterio de la época, que hacía que esos hombres entendieran que la fortuna, que aquello que los iba a mover hacia la conquista, con la posibilidad al 100% de que tenían las posibilidades de morir, era que se estaban ganando el alma al cielo. Y eso explica la reconquista española, eso explica la conquista de estas tierras americanas y de las Filipinas, al punto que en algún momento Carlos V, y ustedes lo saben mejor que yo, dijese que nunca se ocultaba el sol en sus tierras. Y eso se entiende dentro del ánimo de que Dios no solo premia con el cielo, sino también premia materialmente cuando un pueblo es fiel a Dios. Y eso fue lo que sucedió con España. España recibió un regalo. ¿Por qué no lo recibió Bélgica? ¿Por qué no lo recibió Alemania? ¿Por qué no lo recibió Inglaterra, la gran conquistadora de los mares, con grandes capitanes, con sus carabelas, sus buques, sus embarcaciones? No, Dios reservó esas gracias de imperio a un país que había sido fiel desde mucho antes de la conquista que hubo en la península ibérica por parte de los musulmanes. Ese premio fue entregarle a los reyes españoles y al pueblo español el hecho de que hoy en día, después de 500 años, nosotros tuviésemos la alegría y la gracia de poder hablar en español, de escribir en español, y si bien no será el mismo español que hablaba Pizarro y sus hombres, pero en todo caso, si nos vemos en las caras uno al otro, hubiésemos probablemente habernos visto en los propios espejos. Esos hombres de 1490, de 1500, veían además en el otro, no veían animales, y esa es otra parte de la difamación que se hace, o la mala fama, o la leyenda negra contra los españoles. Veían en los indígenas a seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, y tenían una respuesta su propia a la condición en la que ellos vivían. Claro que tenían una respuesta, y se daban cuenta por qué es que ellos andaban semidesnudos o eran caníbales en algunos casos, como los aztecas, los mayas o los caribes. Y aquí de alguna manera se ha descubierto también en los pueblos, por ejemplo en los chancas, esa terrible costumbre del canibalismo. Y ellos entendían que esa gente se encontraba en ese estado por culpa del pecado original, la naturaleza humana completamente decaída. ¿Por qué? Porque lógicamente no tenían la ayuda de la gracia, no tenían la ayuda del evangelio, porque Europa, y particularmente España, no es que se apareció con una varita mágica. Fueron más de 1500 años de cristianismo que fueron transformando a Europa al punto de llegar a los reyes. Aquello que en algún momento San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, estableció como el reino de Cristo. Posteriormente León XIII, en esa bella encíclica que después ilumina nuestras lecturas, señala que hubo un tiempo aquel en que el evangelio iluminaba las leyes de los hombres. Y esa justamente fue la Edad Media.
donde todos los reinos profesaban la verdadera fe y le rendían culto diario al Santísimo Sacramento. Y esa es justamente la materialización del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que leemos o que lee el cura en la homilía todos los domingos. Y eso es lo que se refleja, y lo mencionaba de alguna manera Juan Carlos cuando nos narraba qué es lo que hacía el conquistador cuando estaba en la isla de la Puna, en la isla de la Gorgona, o cuando estaba por desembarcar a diferentes lugares sin saber con qué se iban a encontrar. Se postraban, se arrodillaban, sacaban el rosario y se entregaban a Dios, y se encomendaban a Dios, ¿qué es lo que les pedía? Que los protegiesen, y si es que habían de entregar la vida en estas faenas, lo hiciesen en estado de gracias para poder ganarse el cielo. Y ciertamente, y en eso estoy completamente convencido, que la trascendencia que lograron estos hombres en la isla del Gallo, no hay otra forma de entenderla, sino además de la comprensión y la vida íntegra en el Evangelio. Porque no hay otra forma de poder entender el hombre por su propia naturaleza decaída y sin ayuda de la gracia, se vuelve un lobo del propio hombre. Ya lo dijo Hobbes posteriormente, en un alma postrevolucionaria de 1789 entregada al protestantismo y entregada completamente al racionalismo. ¿Acaso los historiadores hablaban durante la Edad Media que el hombre era el lupus, el lobo de otro hombre? Muy por el contrario. No se entiende entonces cómo es que pudieron haber aparecido las catedrales, cómo es que pudieron haber aparecido las iglesias y todas esas serie de arquitecturas que hoy en día embellecen a Europa, porque los restos que tenemos en Europa son justamente restos de Europa medieval. Y además entendía Francisco Pizarro y sus hombres la dimensión social y relacional como parte de la integridad del ser humano. Es decir, el hombre no es un individuo aislado, es un hombre que vive en sociedad, y al vivir en sociedad entendían la necesidad de que cuando estuviesen en contacto con los indígenas, le pidiesen a los sacerdotes que los acompañaban que inmediatamente los bautizasen. ¿Y qué fue lo que hizo Pizarro cuando estuvo con Atahualpa al momento de su captura? Si no fue pedirle primero hacer apostolado con él jugando al ajedrez y pedirle que se convierta y que abjure de los dioses paganos y que adopte un nombre cristiano para que se pudiese ir al cielo. ¿Y por qué no podemos decir que de alguna manera Atahualpa ganó el cielo? Porque recién estaba bautizado. Y que evidentemente entendemos que Atahualpa muere por presión política, por el miedo que tenían los españoles, y miedo comprensible, porque por más religiosos que fuesen, por más católicos que fuesen, todos tenemos miedo a la muerte. Somos contingentes, y ese temor a la muerte evidentemente fue la que de alguna u otra manera hizo flaquear a Pizarro y lo llevó a aceptar finalmente la muerte de Atahualpa. ¿Cuál era la mentalidad y valor? Y con esto creo yo, Juan Carlos, que voy a concluir para dar posibilidad de que otros participen. Valores, la mentalidad del hombre sobre el oro y la riqueza. Alguien ha dicho por ahí, y yo lo repito permanentemente, ¿cuál es el problema que busque un hombre oro y riqueza? ¿Acaso cuando uno trabaja, muchos que somos abogados, no pedimos a nuestros clientes que nos paguen en dólares y por cantidades de más de 6 ceros? La realidad será otra, pero todos buscamos dinero. ¿Y para qué buscamos dinero? Para vivir mejor. ¿Y acaso no es lícito para los propios españoles tener fortuna material? Pero había otra fortuna que también ellos buscaban y que hoy en día no se valora. Hoy en día no se valora porque vivimos en un mundo completamente mediocre, apóstata, semi-agnóstico, un mundo hedonista entregado al placer. ¿Saben lo que ellos buscaban? Ascenso social. Pero no era el trepador que chanca al otro para buscar un prestigio, estar al lado de la corte o ser un cortesano al lado del alcalde o del marqués.
sino era aquel que buscaba ennoblecer su raza por sus hijos, por su propia familia. Lo que se conoce como buscar el linaje. Y es justo que el hombre busque el linaje por sus méritos, Sí. por la gloria de sus actos, y que antiguamente era esa gloria y ese linaje por medio de la guerra. Hoy en día hay otros medios. Lamentablemente el dinero en este mundo hedonista ha cambiado los paradigmas, pero antiguamente lo que buscaban estas personas, al punto de que muchos de ellos, por ejemplo, el primer alcalde de Lima, asciende socialmente, pasa a ser uno de los primeros ciudadanos de Lima. Ciertamente, si lo hubiese viajado a Europa, digamos, no hubiese sido de los primeros nobles, pero para el Perú pasó a la historia, al punto de ser querido y recordado como el primer alcalde, un hombre que ciertamente al momento de haber pasado la raya que tiende Pizarro, ciertamente no tenía, podría ser simplemente un hijodalgo o menos que eso, pero logró el ascenso social que estaba junto al oro y la riqueza. Además de eso, tengamos en consideración que en aquella época la fortuna venía, como ya lo he mencionado, por la guerra. Y el ámbito y el contexto social y económico de ese momento, que dura hasta los días de hoy, el prestigio se ganaba por las armas, vistiendo uniformes militares. Entonces, esa era una forma de poder distinguirse y hacerse notable. No voy a dejar de mencionar que ellos, además, estos españoles que llegaron, se veían como continuadores de la reconquista española. Recuerden ustedes que la reconquista española fue señalada y bendecida por el Papa como una nueva cruzada. Y ellos se veían como nuevos cruzados que iban a conquistar tierras, no para el rey, sino para el Rey de Reyes, que era Dios nuestro Señor. Ellos venían a tener más bautizados y ser parte de aquella gloria que nuestro Señor Jesucristo señala en el Evangelio cuando ordena ir a los pueblos y evangelizaros, ¿no? En la verdadera fe. Y qué alegría por ellos, qué alegría por ellos, por cuanto, de alguna manera han podido participar en esa gran epopeya de la evangelización de ese momento, y si su nombre no habrá pasado a la historia humana, estoy completamente seguro que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, han pasado a la historia del cielo. Yo, en lo personal, estoy completamente convencido de esa situación. Y termino y concluyo lo siguiente. Eran hombres que tenían resiliencia y arrojo, valores que hoy en día no existen. Estamos formados por mamás que cuidan a sus hijos como si fueran afeminados. Mamás que hacen que sus hijos permanentemente escapen y huyan del dolor y del sufrimiento. Lo vemos en los colegios, lo vemos en las noticias. A alguien le toca al hijo, inmediatamente le hacen una denuncia en la comisaría. En cambio, estos hombres, por el contrario, ya de chiquitos jugaban a la guerra con espadas de madera, y eso lo relata José Antonio del Busto en este gran libro, Francisco Pizarro, el Marqués Conquistador. Y si en esos juegos perdían un pie, una mano, igualito, se ponían un pedazo de madera y continuaban con la vida. Esos hombres eran hombres de resiliencia y de arrojo. Hago una pregunta muy sencilla. Hoy en día a alguien le duele la cabeza, toma aspirina. Hoy en día alguien tiene una gripe, toma medicamentos para la gripe. ¿Qué se tomaba en esa época para el dolor de cabeza? Algo tan sencillo. ¿O qué pasaba si a un hombre le cortaban con una lanza o con una flecha un pedazo del brazo? ¿Acaso había antibióticos? Por eso que ellos al día siguiente estaban rezando permanentemente para evitar la infección. Y si la infección avanzaba, inmediatamente la amputación. Y continuaban la vida, y esas eran marcas de guerra. Hombres de coraje. Y ciertamente habrían mujeres de coraje, ¿no? Que fueron los que forjaron el inicio de nuestra patria mestiza. Y finalmente,
hay algo que de repente, de alguna manera, alguien puede señalar que eran hombres de gran violencia y gran crueldad. Señores, la muerte es la peor de las violencias, el dolor más duro que puede haber, la separación del alma y el cuerpo. Y cualquier otro dolor frente a lo que dicen que de aquella crueldad, bueno, pues aquel que haya sido cruel pagará esa crueldad frente a su juicio personal, porque en nada justifica que uno haga daño a otro por las puras o en vano. Pero en todo caso, reivindico el dolor como parte de nuestra naturaleza contingente y que la única forma de poder tener la gloria hasta en los días de hoy es aceptando ese dolor y ese sufrimiento como lo hicieron Pizarro y sus 13 del Gallo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, quiero agradecer también a Ernesto Blume, a nuestros dos primeros panelistas, y presentarlos un poco para los que han ido ingresando después del inicio de este conversatorio. Alberto González Cáceres es presidente del Centro Moro y es abogado canonista y nos ha dado un enfoque, digamos, religioso de esta cuestión. Ernesto Blume Rocha es historiador del derecho. Él es un estudioso de la historia militar, tiene un libro sobre historia militar, y su último tema de investigación es la historia del ejército virreinal. Muy particular y peculiar el tema. Y ahora vamos a pasar a nuestro tercer panelista, que es Rolando Villanueva. Rolando es divulgador cultural y tiene un libro listo para salir, como se dice, del horno, ¿no? Sobre hispanidad, es una historia contrafáctica, que en pocas semanas va a dar a la luz, va a ver la luz, digamos. Muy bien, adelante Rolando, nuestro tercer panelista. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ya, bueno, teníamos pedido participación de, creo que Juan Carlos Cuadrado y alguien más, me parece una mano levantada, o lo dejamos para el final de la presentación. Si le parece, para seguir un orden, terminemos con los panelistas, pasamos a la participación de todos, abierta, y al final el video de nuestro amigo de España, el historiador de América. Sí, como decía Juan Carlos, tenemos un video enviado por nuestro amigo Antonio Moreno, historiador sevillano, él dice que dice historia de América, ¿no es cierto? Él le ha preparado un video de 15 minutos sobre el tema justamente. Comprenderán, por la hora en Sevilla bueno, es de madrugada, no podía participar, y nos envió un video esta mañana que lo vamos a pasar al final de la presentación. Bueno, yo voy a ser un poquito breve porque ya Juan Carlos y Alberto han hablado bastante de lo que yo quería mencionar, y tenemos el video. Básicamente quería mencionar sobre o sea, ¿qué es el peruano? ¿Qué somos los peruanos y los hispanos básicamente, no? ¿Cómo así somos como somos? ¿Cómo somos realmente? No como nos pinta Hollywood, no flojos, bailarines, borrachos, dormilones, no es así. ¿Cómo somos? Gente trabajadora, gente resiliente, gente valiente. ¿Qué decía Alberto de los españoles? ¿Cómo eran? Valientes, trabajadores, ¿no? ¿Qué decía Juan Carlos? ¿Qué dijo Ernesto? Cosas parecidas, ¿no es cierto? ¿Qué somos? ¿Por qué somos así? A ver, si hacemos un recuerdo de nuestros ancestros. Incas por un lado, se habían hecho nativos americanos y ibéricos. ¿Cómo fue la vida en la península ibérica antes de venir acá? Era dura, ¿no? En plena guerra contra los musulmanes. Y muy aparte, ¿cómo es la geografía de España? Desértica, cordilleras altas, en la parte del norte, pues, o sea, la parte del Atlántico, un mar bravísimo, ¿no? Que sales a 3 millas de la ola de 30 metros se levanta, no es fácil pescar ahí. Entonces era gente hecha al combate, gente hecha, no vivía en el paraíso, ¿no? Era gente, o peleaba contra los musulmanes, o peleaban entre ellos, también que el deporte nacional no se peleaba entre nosotros, o estaban atravesados cordilleras, en un desierto, estaban pescando en Mar Bravo. Bien acá América, ¿con qué se encuentran? Selvas impenetrables, desiertos infinitos, ¿no? Una cordillera puede ser el doble de alta de la que ellos conocían en Europa, y sin embargo gente trabajándola, ¿no? ¿Qué hacían los incas? ¿Dónde trabajaban? Hacían andenes. En un cerro que es casi vertical, tenían andenes y cultivaban. ¿Quién hacía eso? Por ahí unos cuantos en Asia, pero nadie más. ¿Qué tenemos acá? Caminos que ni siquiera Roma los había podido hacer. Eso, los caminos incas, ¿no es cierto? Entonces se juntaron dos culturas, porque fue una mezcla, no fue una invasión, fue una mezcla de dos culturas, la nativa americana con la hispánica, que eran dos culturas de gente trabajadora, dura, resiliente. De repente eso fue un entendimiento más rápido, ¿no es cierto? Porque al pasar las primeras escaramuzas entre españoles e incas o nativos americanos,
el entendimiento fue muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Yo como pensar, de repente iban a apuntar al mismo punto, ¿no es cierto? Gente hecha al combate, porque aquí también, hasta hacía poquito, de la guerra de los españoles, el Imperio Incaico seguía en plena expansión, en plena guerra con los chancas, los chimúes, ya estaban por pelearse con los chipchas, 50 años más y se agarraba a cabezazos con los mayas, seguramente. Era gente, lo más probable, ¿no es cierto? No iban a conversar, se iban a agarrar a golpes. Entonces, era gente combativa, gente dura, ¿no es cierto? Que estaba buscando progresar, trabajar. Entonces, a eso voy. Posiblemente el pasado, el primer encuentro, que típico primer contacto, receloso, algo de violencia, porque era la época, se entendieron bien, ¿no? Eso fue una cosa muy natural, posiblemente. Entonces, ¿qué viene a continuación? Un pueblo como el nuestro, trabajador, duro, ¿no? Bueno, ya, pasó el virreinato. ¿Qué pasaba acá en América, por ejemplo? Éramos la parte más rica del mundo. O sea, el trabajador promedio aquí en América rendía mucho más que el trabajador promedio de Europa. ¿Por qué? Por esas características nuestras. Eso hizo posible que en América, durante mucho tiempo, tanto Lima como México, lo que es ahora México DF, fueran dos de las ciudades más grandes del mundo, siguen ahora dos más grandes del mundo durante buena cantidad de tiempo. Incluso superaron a Madrid, que es la metrópoli, ¿no? Y ni decir otras ciudades europeas o asiáticas, ¿no? Por ese momento, China era la economía más grande del mundo, y creo que ni siquiera Pekín o Beijing, como le llamaban en esa época, era tan grande como lo fue México o Lima, en población, en riqueza. Entonces, eso dice mucho nuestra cultura, nuestra forma de ser. ¿Para qué pasó? Vino la independencia, nos metieron tantos cuentos, nos la creímos, que somos flojos, somos vagos, no trabajamos, y bueno, nos ha caído un poquito. Pero una cosa que estaba la vez pasada también pensándola, ¿qué pasó aquí en la época de los años 80, 90, cuando vino la época de la agresión comunista y la crisis económica, que fue la peor de la que tuvimos en los 80, ¿no es cierto? Esa época dura, ¿no es cierto? Lo que dicen tiempos duros generan hombres fuertes, eso como que hizo renacer nuestra fuerza. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el gobierno de Fujimori y los que sean fujimoristas, ¿no? ¿Qué pasa cuando él derrota el terrorismo y levanta la economía? En medio de nuestro caos, nuestro desorden, empezamos a salir adelante. El Perú, lo que era un país casi desaparecido, un estado casi fallido, estábamos a punto, a un pelito de desaparecer, en 30 años nos hemos levantado y ahora pues estamos como estamos, ¿no? Podríamos estar mejor si fuera por tanta crisis, pero es nuestra forma de ser, nuestro ADN propio peruano, que nos ha hecho levantarnos. A pesar de todas las crisis, a pesar de todo, estamos ahí. Lo cual hace que seamos la perfecta, lo que decían ahí un gran pensador peruano, la síntesis viviente, ¿no es cierto? Son la mezcla permanente de las culturas, la cultura andina, con la cultura hispánica, y los añadidos que han venido luego, ¿no? Los chinos, los negros, los italianos, los alemanes, los japoneses, y todo el que cae por acá aporta. ¿No es cierto? Aquí no se forman guetos. Por ejemplo, un día de repente me dio un poquito. ¿Qué pasa con la arepa venezolana? Y es un plato peruano. ¿Qué pasó con la comida china? Se integró. Es lo que hacemos, ¿no? Nos integramos. Por ejemplo, se conocen Star Trek, Viaje a las Estrellas. Ahí hay siempre sale una civilización que se llama los Borg, que ellos asimilan a las civilizaciones, se las comen. Nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Aprendemos y crecemos juntos. Y es por eso que nuestra civilización es grande. Necesitamos un poquito más de orden, Dios mediante conseguiremos este año eso, para salir adelante. Porque somos trabajadores, somos muy buenos en las cosas, somos muy creativos, nadie nos gana en creatividad. Entonces nos faltaría tener un poquito más de orden, ya para poder retomar el camino que hemos empezado hace 30 años, y ya pues otra vez, de repente, quién sabe, ¿no? Una reunificación poco a poco con los países, con la cultura hispánica, y tomar nuestro lugar en el mundo, que es llegar a ser como decía Alberto, la primera potencia, ¿no? La civilización hispánica, desde las Filipinas a los Pirineos, y desde la Antártida hasta Río Grande, o un poquito más arriba, ¿no? Lo que se pueda recuperar, ¿no? Ya no se con los gringos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería aportar, algo breve. Tenemos el video de Antonio ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolo. Muy bien. Listo. Un aporte fresco. Muy bien. Entonces, ahora, bueno, dejamos abierto el espacio para los que quieran participar. A ver, no sé quién levanta la mano. A ver. Muy buenas. Les saluda Antonio Moreno, a unos 20 kilómetros del puerto y la Puerta de las Indias. Esto es Sevilla, la que fuera capital cultural y económica del mundo hispánico durante siglos y que tanto en común tiene con Lima, la ciudad de los reyes. Antes que nada, muy agradecido por haber pensado en mí para este evento histórico. Estamos hablando a los 500 años de la llegada de Francisco Pizarro al Perú,
Muy agradecido al amigo Juan Carlos Hueso de Manzanedo, a Rolando Villanueva y al Centro de Estudios Santo Tomás Moro. La verdad que, bueno, pues una efeméride es cuanto menos interesante y que nos concierne a ambos lados del charco. Sobre la figura de Francisco Pizarro, pues hay muchísimos juicios morales, si lo queremos definir así, ¿no? Y lo cual no se entiende desde un punto de vista objetivo, ¿sí? Aunque parezca paradójico. Y siempre digo que cuando hablamos, pues, de los faraones egipcios, o hablamos de la dinastía Ming, o hablamos de los vikingos, ¿no? Que tienen una serie estupenda en Netflix y no sé cuántos clubes de fans, pues no tenemos ese juicio moral antes de, como sí lo tenemos con Pizarro. Probablemente con Pizarro más que con otros conquistadores. Curioso este tema, ¿no? Como en alguna ocasión se ha referido, incluso esa plausible rivalidad entre los que fueron conquistadores de la Nueva España, que ya empezaron como que lo suyo sí había sido un hito y lo demás ya era un tema menor, ¿no? Probablemente ahí puede estar una de las claves. Pero esta autoflagelación que padecemos los hispanos, eh, tanto los españoles europeos como los hispanoamericanos, pues nos hace nublar nuestra memoria, nuestra historia, nuestra identidad. Al fin y al cabo, Francisco Pizarro es un personaje complejo y hay que estudiarlo en su contexto, como cualquier personaje histórico. No hace mucho que estuve en Trujillo, la cuna de Francisco Pizarro, y por supuesto que impresiona la estatua ecuestre que es idéntica a la que hay en Lima. Pero si hay algo que a mí más me impresionó todavía fue el Palacio de la Conquista y la efigie de su hija, Francisca Pizarro Yupanqui. Y este es el punto que yo creo que debemos entender para la historia de nuestra América, que los barcos no solo iban, los barcos también venían. Si la tortilla española lleva papas, si el gazpacho lleva tomate, si el chorizo lleva pimentón, si el flamenco, que es un fenómeno musical del romanticismo, tiene continuas reticencias de ida y vuelta, es gracias a estos procesos históricos de los cuales todos somos herederos. Eh, Naturalmente no se trata, como algunos dicen ahora, de leyenda negra, leyenda rosa o incluso de leyenda gris. No creo yo que la leyenda rosa sea un gran problema, si bien es verdad que no ayuda. El gran problema creo yo que es la leyenda negra. O sea, esa imagen negativa, esa imagen oscura, esa imagen pesimista y esa imagen mentirosa, ¿no? Sobre la figura de un Francisco Pizarro, bueno, que era un criador de chanchos, que era un bueno para nada. Realmente estamos hablando de un soldado experimentado, curtido, en uno de los ejércitos más pujantes de su tiempo, un ejército que estaba en pleno vigor, en pleno desarrollo. Estamos hablando de finales del siglo XV, a finales del siglo XV, perdón, por fin se había culminado la reconquista, había sido vencido el último bastión musulmán situado en el sureste de la península ibérica. Luego, pues, todas esas operaciones militares que nos van a llevar por el Mediterráneo hacia Italia, hacia la actual Italia, y también la expansión hacia el Atlántico. Asimismo, todos los pactos, por así decirlo, de la Casa de Austria, los pactos patrimoniales, pues van a necesitar de muchos soldados españoles para mantener ese dominio patrimonial en los actuales Países Bajos, ¿no? Todo ello pues va a ir curtiendo y va a ir forjando a una serie de hombres de armas que en algún momento van a cruzar hacia el Nuevo Mundo. Pizarro fue uno de ellos, pero no fue un anónimo. Pizarro es heredero primero de esa incipiente talasocracia que más o menos se va formando en el Caribe, hacia la gran expansión telúrica que tiene lugar en el continente. Pizarro asimismo, bueno, sabemos que
que procedía de una familia de noble abolengo, que él era hijo natural. La madre parece ser que tenía alguna ligación con Andalucía. Mi amigo Antonio Salado, cuyo libro El Barbero de la Trinidad recomiendo vivamente, me comentó en alguna ocasión que podría estar la familia materna de Pizarro ligada también a Castilleja del Campo. Estamos hablando de la franja occidental de la península, siempre tendente al suroeste, que tanto sirve para explicar lo que va a pasar en América, en cuestión de costumbres, en cuestión incluso de la modalidad del español de América, ¿no? Y Pizarro, pues, era hijo de esa familia, de ese contexto, de esa experiencia, y con muchísima paciencia, ¿no? Porque, como decimos, de aquella talasocracia antillana a aquella gran expansión telúrica, Pizarro no fue un mero espectador, sino que su experiencia militar fue aunando su experiencia política, hasta que ve la oportunidad, ¿no? Que ha quedado inmortalizada con una aura legendaria, con la Isla del Gallo, ¿no? Los 13 de la fama, de dar el salto al Perú. Claro, y aquí viene la polémica, la conquista, ¿no? Como si la conquista hubiera sido un proceso monolítico, como si hubiera durado 300 años. Pues todos sabemos que esa conquista fue complejísima, muy complicada, que trajo sus conflictos, no solo entre pueblos amerindios, sino entre los mismos españoles. Sabemos también que en aquellas expediciones iban muchos aliados, y no solo de los enemigos de los incas, sino de una parte de los incas que acepta la nueva realidad y entra como nobleza, tanto de facto como reconocida por la corona de Castilla. Y Pizarro, pues, es el forjador clave de aquel nuevo mundo que se va a consolidar durante 3 siglos. Decía José María Arguedas, tiene una frase interesantísima en su libro Las comunidades de España y del Perú, ¿no? Y leo textualmente, por temor a mi despiste. España no es sajona ni germana, es nosotros mismos. Tiene la misma entraña, las mismas grandes virtudes y defectos, las mismas contradicciones. Esta frase Arguedas nunca la podría haber pronunciado si no hubiera existido Francisco Pizarro. Y por supuesto si no hubiera existido Francisca Pizarro Yupanqui. Y todo ese acervo que se crea y recrea dentro de la monarquía católica. Pizarro es el fundador de la ciudad de los Reyes, de Lima, pero asimismo Pizarro viene de la península ibérica, que es la segunda área más montañosa de Europa, apenas superada por Suiza. Probablemente eso influyó mucho a los hombres ibéricos a entroncar con el territorio andino, no solo con la costa, por supuesto, también con el territorio andino. Y con Pizarro también iban hombres venidos de África, y no solo esclavos, sino que también sabemos que venían soldados, que venían marinos, porque existía la figura del negro y del mulato libre, que ya a su vez existía, valga la redundancia, en la península ibérica, pero especialmente en la Andalucía atlántica. Tenemos el ejemplo de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, hermandad que fue fundada en 1393 y que sirve como modelo para todas las cofradías de negros que fueron pululando desde México al Perú y cuyo legado sigue muy vivo en el Perú. Uno de los compañeros de armas de Pizarro fue el mulato sevillano Miguel Ruiz. Toda esa sociedad compleja que yo creo que Arguedas redescubre a través del interior de la península ibérica, se forja en estos momentos. ¿Hubo episodios poco ejemplares? Bueno, sí, pero volvemos otra vez a los juicios morales. Los romanos tuvieron guerras civiles espantosas en la conquista de Hispania. Los visigodos también. Y antes de eso, pues, cuando no fueron los visigodos, pues fueron los alanos, fueron los suevos, tanto pueblos germánicos como los alanos, en este caso, que eran iranios del Cáucaso, ¿no? Pues también tuvieron sus miles de cuitas, ¿no? Los bizantinos también tuvieron
estuvieron ahí en esa presencia. Y luego en la época de Al-Ándalus, pues los árabes se pelearon 1000 veces con los bereberes, hubo revueltas muladíes, los mozárabes, esto es, los cristianos que pervivieron en territorio musulmán, quedaron relegados cada vez más en su propia tierra, y nadie hace juicio moral sobre esto, ni sobre los miles de conflictos que hubo en el antiguo Egipto o en otras muchas tierras del planeta. Existe un juicio moral absurdo, presentista, injusto y muy especialmente, como digo, centrado en la figura de Francisco Pizarro. Claro, cuando decimos Francisco Pizarro no sabía leer, bueno, como tantos hombres de su época. Francisco Pizarro era criador de chanchos. Bueno, eso habría que revisarlo un poco. Más que nada porque su Pizarro era más bien familiar de propietarios. Y como digo, también en su parte de su infancia es posible que la pasara lejos de Extremadura y regresara. Aunque hay episodios que no están del todo documentados, pero todo apunta a ello, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que se quiera, digamos, ridiculizar la figura de Pizarro con esto ya te está denotando incluso un clasismo, ¿no? Y muchas veces quienes más supuestamente critican el clasismo son los más clasistas. Nos suele pasar con muchos también que supuestamente critican el racismo cuando son los más racistas. Entonces yo creo que a 500 años de la llegada de Pizarro al Perú, de todo ese periplo, de toda esa odisea, lo que tenemos que destacar es lo que nos queda en común, que es mucho. Naturalmente uno, pues en España no va a hacer apología de los miles de conflictos que tuvieron los romanos, pero si no hubiera llegado un tal Escipión, pues seguramente no estaríamos hablando en este idioma de raíz romance con el cual nos entendemos tropecientos millones de personas. Yo ya he perdido la cuenta. Todos somos productos no solo de una conquista, sino de un luego proceso de pacificación, de aculturación. Y no fue solo España en América, sino también fue América en España. Creo que sobre nuestra historia pesa más que desconocimiento, que también pues pesa una gran incomprensión, que es lo que nos hace muchas veces denostar las figuras que nos unen. Ahora bien, hay que reconocer que en el Perú la figura de Pizarro pues se ha repuesto, mientras que en la misma España pues tenemos ministros de cultura que hablan de descolonizar los museos. Pues no sé, ¿qué le tendrían que pedir entonces al Louvre, ¿no? O a los museos británicos, porque eso de la descolonización siempre va en la misma dirección. Pero bueno, en el Perú, por ejemplo, pues, oye, se ha repuesto la figura de Francisco Pizarro y están surgiendo debates muy interesantes, están surgiendo historiadores muy interesantes, y sobre todo entre la gente joven. Pienso en mi amigo Rafael Aita, el capitán Perú, todo lo que está haciendo, todo lo que está defendiendo y todo el apoyo que está recabando. Entonces yo creo que ahí está la clave, en comprender nuestra historia, en abarcar todo lo que nos une y en dejarnos de complejos. Tan absurdo es decir, ustedes los españoles nos robaron el oro. Pues mire usted, yo no nací en 1500, como decir, por ejemplo, no, es que nosotros fuimos y les llevamos, no, yo nací en 1981, yo llegué a Perú en 2011, ahí no más. Eso es lo que nos falta, comprensión. Pero yo creo que en el Perú se están trazando buenas líneas. En el Perú, a pesar de las dificultades, se está trazando un buen camino. Y me quedo con lo positivo. Y les agradezco enormemente el trabajo que están haciendo. Quiera Dios que algún día nos podamos volver a ver en Lima o en Trujillo o donde Dios quiera. Como les decía, desde el puerto y la puerta de las Indias les mando un saludo, un agradecimiento y sigamos por y para nuestra historia, que es mucho lo que nos une, es mucho lo que nos jugamos y es mucho lo que tenemos que ganar o que perder. Yo prefiero ganar. Creo que Pizarro también prefirió ganar, a pesar de que tuvo un final trágico,
de que hubo acciones que él no buscó, que en alguna ocasión la diplomacia y la comunicación falló, pero después de todo, aquí estamos. Aquí estamos y cuando estamos es por y para algo. Reitero, muchas gracias y un saludo.